Muy buenos días, Manuel San Martín. Este es nuestro segundo programa que estamos pasando los lunes a las 10:30. Le pusimos el título de Chicolapan de carne y hueso. Queremos conocer, que la gente conozca a los ciudadanos, políticos, deportistas y a toda esa gente que ha dado un plus a Chicolapan. Y qué bueno que vienes a visitarnos aquí a las oficinas de Informativo Mequense. Te damos la bienvenida. Esperemos que estés a gusto, cómodo. Y que me platiques algo sobre tu vida, Manuel San Martín, de ese San Martín que mucha gente lo conoce, pero también mucha gente lo quisiera conocer más. Platícanos cómo nos puedes reseñar tu vida aquí en Chicolapan, que la conozcamos Chicolapan. Gracias, Gilberto, buenos días. Saludo a todos tu auditorio. Y pues gracias también por la invitación. Pues mira, efectivamente hay gente que me conoce, gente mayor que yo, gente de mi generación y gente un poco menor que yo. Muchísima gente, pues por supuesto, conoce al Manuel San Martín, a lo mejor de la política para acá, pero no conocen al Manuel San Martín nativo, oriundo y residente de Chicolhuapan, no lo conocen. Y pues, ¿qué te puedo decir, no? Tener uso de razón de mi propia vida, pues raya ya por 1966, cuando tenía escasos 5 años, ¿no? Y bueno, pues te diré, el municipio, el pueblo, era pues prácticamente la cabecera como pueblo y la colonia San José como tal. Y un poquito aquí en la 2 de marzo, que anteriormente, o antes de llamarle 2 de marzo, le decíamos la Bondojito. Y era un pueblo pues muy a la antigua, con la mayoría de construcciones de adobe, y 2, 3 familias de mayor prestigio, si así me lo puedo pronunciar, de una posición socioeconómica que sobresalía de las demás. De ahí en fuera el pueblo era pobre, no había pavimentos, escasamente había en algunos puntos electrificación, por supuesto no había drenaje y en muchos de los casos ni agua, ¿no? La mayoría de las casas, particularmente yo que nací en Libertad 70 y otros vecinos más de por ahí, tenían su propio pozo de agua. Entonces ese fue el inicio de un crecimiento de mi vida, de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud, y por supuesto como adulto joven y adulto, pues si no mayor, pero sí hasta este momento como tal. Sigo viviendo aquí en Chicolhuapan. Entonces, hablarte de mi vida ahí en Libertad 70 con mi madre, soy el séptimo de 11 hijos. Soy el séptimo de 11 hijos, 9 crecimos, en este momento solo quedamos 6 hermanos, 3 mujeres, 3 hombres. Y bueno, pues en ese andar, cuando te digo que el pueblo era pobre, pues las familias, en su mayoría pobres, pues había que trabajarle. Y esto es importante que me lo hayas preguntado, porque pues mucha gente debe saber mis inicios en este asunto de la labor privada, o la necesidad de llevar algunos dineros para ayudar a la familia. Y afortunadamente me encantó poder emplearme, poder hacer alguna actividad que fuera remunerada. Y me acuerdo perfectamente allá en 1971, en mis inicios en la industria tabiquera. Mi primer horno donde llegué a trabajar, a cargar y descargar tabiques, fue en el horno de don Alfonso Hernández, muy conocido aquí en el pueblo. Hoy todavía con vida, y por fortuna lo acabo de saludar hace unos días. Trabajé con él en los hornos.
A los 12 años tuve la oportunidad también de que me dieran espacio laboral de arriero ahí en el rancho Santa Mónica. Entrar a las 4 de la mañana, salir a las 7:30, venirte a la casa y irte a la escuela. Y por la tarde lo mismo. Y ahí no había descansos. Es de lunes a domingo. Las vacas pues las ordeñan a diario, ahí no hay descanso, sábados, domingos y días festivos había que trabajar. Y me gustaba porque, pues, me gustó siempre, te digo, la actividad de emplearme y tener dinero. Y aparte porque llegaba un señor en las mañanas a vender pan y con la leche pasteurizada ahí, pues ahí desayunabas, ¿no? Y desayunabas bien, por lo menos la leche, ¿no? Con un pan de dulce, un pan de sal ahí desayunabas. Y los sábados llegaba otro señor a vender las golosinas que hoy tradicionalmente conocemos, las papitas, los cacahuates, pepitas y demás, y algunas tortas, ¿no? Entonces pues te la pasabas suave. No era monótono el asunto de que irías, no, había una diversidad. Veías los animales, el ganado Holstein, toros que competían en las exhibiciones, en las exposiciones de las ferias de San Marcos, en las ferias de León, del país, y pues yo veía todos esos animalotes, toros y vacas, y la cantidad de leche que daba cada una de estas. No, hombre, fue una vida hermosa, todo eso. Y al mismo tiempo, cuando no iba al horno, iba al rancho, y cuando no iba al horno ni al rancho, iba yo a la panadería y trabajaba también en la panadería, y pues por eso tal vez me encanta el pan de dulce hoy. Aparte también, pues en aquella carencia mi madre hacía sus gelatinas y salía yo a venderlas. Y la verdad es que, te digo, me gustó siempre ser activo y demás. A lo mejor no fui tan ducho para la escuela, ¿no? Reprobé el 5º año, o me reprobaron, por lo que gustes y mandes. Y bueno, llegué a la secundaria. Y aquí debo decirte que en la telesecundaria donde yo estudié, la primaria la inicié aquí en el Palacio Municipal, porque antes era la escuela primaria ahí, y la telesecundaria. Aquí estudié los 3 años de telesecundaria, y aquí estudié el primero y parte del 2º año de primaria. Posteriormente nos cambiaron a la que hoy es la Benito Juárez, allá en Juárez, en la parte de abajo. Debo decirte que es importante mencionar que haber estudiado en la telesecundaria era pues también para los que menos recursos teníamos, ¿no? No la mayoría, muchos, algunos tuvieron la oportunidad de ir a estudiar a Texcoco, en la estatal o en la ESFIR. Y bueno, pues ir a esas escuelas siempre era un poquito más de prestigio. Y también en aquellos años, me acuerdo mucho, se distinguía pues los jóvenes, los chamacos como yo, en el asunto del calzado. El que traía sus zapatos, sus tenis Canadá, de las rayitas roja y azul, y el que comprábamos en el zarpazo, en el taconazo, ¿no? Sí, o sea, era eso, ¿no? Lo que nos daba en ese momento la economía. Y bueno, pues así crecimos con esas distinciones. Y te decía, aquí en la telesecundaria, pues hasta donde yo conozco, Andrés Hernández de la Rosa, Rafael Gómez Alvarado y tu servidor, pues llegamos a ser presidentes municipales, ¿no? Egresados de ahí de la telesecundaria. Una ocasión recuerdo, nos dijeron, ayúdenos a construir la escuela que hoy se llama Luis Pasteur. Y me tocó, fuimos a echar el colado, porque esa escuela supuestamente iba a ser para la telesecundaria. Al final no sé qué pasó y hoy tenemos la Luis Pasteur. Pero bueno, ir a la telesecundaria pues era ver las clases por televisión, 20 minutos duraba la clase, en 1 hora pasaban la de primero, la de segundo y la de tercero, y bueno, todo el mundo pensaba que en los 40 minutos restantes te los divertías. No, pasaban los 20 minutos de clase y el resto era para analizar la clase que se había pasado en la tele, de acuerdo a la que te tocara, ¿no?
estaba ciencias sociales, ciencias naturales, educación artística, inglés, educación tecnológica, matemáticas, de las que ahorita me acuerdo, ¿no? Y bueno, pues era bueno. La tele es un medio que hoy para muchos a lo mejor está comercializado y demás, pero tener esa oportunidad de la televisión y que hoy en esta pandemia se haya utilizado como medio, no lo quiero poner como posibilidad, pero yo lo pensé, que posiblemente en un corto tiempo pues los maestros dejen de estar como tal y el medio de la televisión, de acuerdo a los resultados que dio el asunto de la pandemia, pues pueda cambiar el sistema educativo, ¿no? O la impartición, en este caso educativa. Pero bueno, entonces en ese asunto, pues le decía 20 minutos y muy bien, muy padre, ¿no? Recuerdo perfectamente a mi maestro que me decía que era yo el locutor, porque hablaba yo mucho en el salón de clases y me puso de apodo el locutor. Y de aquí le mando un saludo al maestro Filemón Rojas, que tiene su domicilio aquí en Juárez, entre Mejoramiento y Leona Vicario. Un maestro al cual yo admiro mucho y respeto, y que él también me tiene mucha consideración. Donde quiera que nos encontramos, nos saludamos con mucho afecto. Le mando un saludo porque supo llevar y hacer jóvenes de bien en ese tiempo. Y a compañeros, muchos, ya te decía yo, de Rafael y otros más que nos encontramos y nos saludamos, pues recordamos esta situación de la educación, ¿no? Donde no había celulares. No había celulares. No había celulares. Después entré a la prepa y bueno, pues por lo que gustes y mandes ya no se terminó la preparatoria y así crecí. Mi primer trabajo que tuve lo conseguí, o me recomendaron y me lo consiguieron, y entré en 1978, justamente el 23 de agosto. Entré a trabajar a la librería Porrúa, Hermanos y Compañía, en Donceles 36. Ahí conocí a mucha gente y particularmente le agradezco muchísimo también a un señor español llamado Ramón Tamés, que me orientó, me enseñó, y aprendí lo que no tienes idea, de títulos, de autores y de leyes, no de derecho. No va a ser como Enrique Peña Nieto, que no se acuerda. No, hombre, te lo juro que no leía mucho, pero veía yo los libros, los títulos y en algunos casos las introducciones, y ahí conocí los libros de Derecho Penal de Carlos Salinas, de Miguel de la Madrid, de Ignacio Burgoa, de Ignacio Ramírez, de Vallarta, de leyes, la ley de armas, la ley minera, hombre, un tipuchal de libros, de español, de matemáticas. En aquellos años del 78 todavía había los libros de la preparación de las secretarias, de la mecanografía y taligrafía y todo ese asunto, ¿no? No, hombre, o sea, un mundo de títulos y de autores, de medicina. Recuerdo un libro muy especial, el Manual Merck de Medicina, un libro, te decía, parecía tabique, ¿no? Y ahora que mi hijo estudió medicina, pues se me facilitaba conseguir los libros, pues porque iba yo a la librería, le hablaba yo a mis cuates, me conseguían todos los libros que mi hijo requería, y afortunadamente, bueno, pues ya es neurocirujano y ahorita se está especializando. Se fue a Brasil, ¿no? Se va a ir a Brasil el próximo 1 de marzo. Qué bueno, felicidades. Se va nuevamente. Entonces, todo eso me permitió ahí en la librería, que no terminé la prepa, pero me ilustré con todo lo que te estoy comentando. Había un archivo, antes no había computadoras, para buscar el título o el autor, pues tenías un ¿cómo se llama? Bueno, un archivo que parecía que cajones, ¿no? Abrías y estaban las tarjetas del autor o del título, y te decía en tal estante, en tal lugar está el libro, ¿no? Si hay, no hay, cuántos hay, no hay, en fin, todo eso, y la verdad es que lo dominé. Empecé a surtir pedidos por años y demás, o sea, me fue muy bien en la librería.
Posteriormente me fui a trabajar a Querétaro de encargado en una librería México. Ahí no duré mucho, la verdad es que me entró la nostalgia, me regresé y me propuse entrar a Teléfonos de México. Y a Teléfonos de México entré el 12 de enero de 1982 y luego me corrieron en el 28 de octubre del 98. Ahí pienso yo que todo tuvo que ver con un asunto de no subordinarme, no dejarme. Lo que hoy sucede en Teléfonos de México, particularmente con el sindicato primero, es que no concibo que Francisco Hernández Juárez lleve 46 años de dirigente sindical, otro Fidel Velázquez. Y ahora que Carlos Slim dirige Telmex, o que es dueño de Telmex, nada más explícate tú que siendo en diferentes momentos recientemente el hombre más rico del mundo, diga que no hay utilidades porque no hay ganancias en su empresa Teléfonos de México. Es absurdo. Como lo fue en su momento en los 90s, cuando yo me oponía a los cambios, bueno, no me oponía a los cambios de modernización, sino a los cambios que venían dentro del contrato colectivo de trabajo, a la materia laboral. Y bueno, se hizo finalmente la venta de Telmex y en ese momento entra la modernización. La empresa era 49% privada, 51% del gobierno. Y bueno, se privatiza totalmente. Se dijo mucho, se habló mucho que Carlos Salinas de Gortari era el dueño y su prestanombre Carlos Slim. Eso no lo sé ni se sabrá tal vez nunca, ¿no? Pero la realidad es que nos fue bien en parte a los trabajadores, porque imagínate tú, de tanta corrupción de la que se hablaba, pero de las utilidades también que se generaban, éramos 55,000 trabajadores y nos dieron acciones a cada uno de los trabajadores por 50,000 pesos. En ese momento, en el 93, tener 50,000 pesos en la mano porque vendimos las acciones casi todos, pues era una lanísima, ¿no? Entonces aquí la gran pregunta es, ¿de qué tamaño era la corrupción en Telmex que se dice? Pero también de qué tamaño era la utilidad. ¿Y ahora? Y nos daban una gran cantidad de utilidades, ¿eh? La verdad es que nos iba muy bien en utilidades. Hoy en día, bueno, ahí yo argumentaba, cuando vino también la terminación del tiempo extra y había que trabajar por productividad. Tu meta es esta y si después de esa meta haces esto, ganas tanto por tal cosa, ¿no? Y entonces se discutió, ahí también discutí, me etiquetaron los del sindicato porque obviamente tú sabes que en cada negociación de una revisión salarial y contractual, pues un dirigente sindical pues siempre hace una negociación de relaciones laborales de la empresa, ¿no? Entonces eso estaba siempre en el cuestionamiento. Y como todo mundo y en muchos de los casos, ¿no? Se hacía la convención para que el 25 de abril se firmara el contrato, era el tiempo límite para la firma del contrato o para la firma de la revisión salarial. Y curiosamente se daba casi siempre en la Semana Santa y en los días jueves y viernes santo y sábado, pues tenías que estar ahí y ya por la noche ya se resolvió y todo el mundo ya no se daba cuenta y finalmente pues ya todo en lo oscurito como muchos se acostumbran, ¿no? Entonces como yo me oponía a eso, pues me etiquetaron. Y la empresa también, recuerdo mucho a un señor de apellido Antillón, no recuerdo su nombre, me puso el dedo. Me puso el dedo por un asunto de rebeldía. En ese tiempo, el jefe que yo tenía en el departamento de instalaciones se iba a ir de vacaciones y me pide que si yo lo podía suplir en el espacio de un mes y medio que él iba de vacaciones, y acepté. Entonces entro al espacio de confianza, empleado de confianza por un mes y medio, y al mes más o menos tengo el problema con ese señor y lo mando a la goma, ¿no? Y mandarlo a la goma fue tan simple y la verdad es que no sé qué tan legal haya sido mi posición, que me brinco el mostrador, pido mi trabajo y les digo, ahí está su puesto de confianza y adiós. Y entonces esa rebeldía que yo hice en ese momento, que hoy la reflexiono,
y digo, no sé si fue legal, porque no hice el procedimiento, pues a la postre me buscaron un pretexto, me pusieron el dedo y me corrieron. Y hay gente que tampoco sabe. Me corrieron y bueno, pues me acusaron y me acusaron. Y yo decía, bueno, pero ¿qué me acusan? De un supuesto robo, de un supuesto robo, de un supuesto robo que nunca comprobaron, que nunca me comprobaron. Pero que yo dejé claro en la Procuraduría del Distrito Federal, pues que no había ningún elemento. Tenía mis vales de suministro y devolución en la bodega de Telmex y no había nada, pero el asunto era facilidad y chingar a San Martín. Aquí, concretamente, era chingar a San Martín. Era cada año 10 meses, primer lugar en productividad. Cada año 10 meses, primer lugar en puntualidad. Cada año 10 meses me llevaba yo todo. Y era una envidia. Yo ganaba muy bien, me iba muy bien. Hice mi casa, tenía 2 carros. O sea, muy bien, me daba para todo. Para todo me daba. Me iba muy bien. Estuve metido 10 años en Tepito trabajando. 10 años. Y bueno, pues no contó nada de eso para que me tronara. Y no obstante de haberle comprobado a la empresa y haberle comprobado su demanda que no tenía yo nada, pasó el tiempo. Llegué a la presidencia municipal. Antes de ser presidente, fui precandidato para poder ser candidato. Fui a una elección interna. Y luego para ser diputado local fui a otra elección interna. Y luego para ser candidato a diputado federal fui a una elección interna. Y las 3 las gané. O las ganamos con mi equipo. Y las 3 se las ganamos al GAP de Higinio Martínez. Y las 3 candidaturas las gané. Una aquí en Chicolhuapa en la presidencia. Otra en Ixtapaluca contra Marisela Serrano. Y otra contra Gabriel Alcántara en Los Reyes La Paz. O sea, nadie me ha dado algo tan sencillo como para que luego critiquen que esto y aquello, nada de eso. Y entonces, cuando estoy de presidente y me llaman de la empresa para decirme que ya estaba yo perdonado y que ya podía yo regresar, y les dije, no señores, quiero mi finiquito, no me interesa regresar a Teléfonos de México. Y me dieron una cantidad por 17 años de 70,000 pesos. No les peleé nada, dije, préstenos. Adiós, yo me voy a dedicar a la política. Gracias a Dios me fue muy bien. Y bueno, no tenía por qué regresar a Teléfonos de México. De ahí brinco a la diputación local y en el 2005 me pasa una experiencia. Llega un judicial y me dice, oye, tengo una orden de aprehensión contra ti. Una orden de aprehensión, ¿pero de qué o por qué? No, dice, pues tengo una orden de aprehensión. Y entonces mi cabeza trabajó y que le digo, bueno, pues si no me vas a decir y me vienes a espantar o no sé qué pretendas, dice, no, pues es que te voy a levantar, pues estás equivocado porque tengo un fuero. Exactamente. Total que al final de cuentas, dice, dame Palchesco y te doy la hoja la hoja de que te tengo que presentar. Y sí me dio la hoja. Y en esa hoja decía que era aquella bronca de Telmex. Sí, la Procuraduría del Distrito le mandó a la Procuraduría del Estado la detención de Manuel San Martín en tal domicilio, bla, 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 todos mis datos. ¿Por qué no se ejerció esa orden de aprehensión que venía desde el 2002? Desconozco. ¿Quién me hizo el paro o el favor, como vulgarmente se dice? No lo sé. Pero ese papel lo vi en ese momento del 2005 y dije, caray, esto ya prescribió. Sí, de acuerdo a la ley, que eran 5 años, ya había prescrito, ¿no? Le hablé a mi abogado, fuimos a la Procuraduría del Distrito Federal, efectivamente ya había prescrito, me dieron mi liberación del no ejercicio de la acción penal y salí libre. Libre de toda responsabilidad, aún y buscada con toda la maña por Teléfonos de México. Por eso he dicho, no me subordino. No soy rebelde, pero tampoco soy tonto. O sea, haberle dejado claro al sindicato que hoy lleva 46 años Francisco Hernández Juárez, haberme puesto al brinco a Teléfonos de México que hoy no ha dado utilidades, el tiempo me dio la razón de que mis argumentos en aquellos años eran reales. ¿Sí? Y más que nada, no, Manuel, aquí un paréntesis. Yo me acuerdo cuando apenas empecé a ir a cubrir Chicolapa, pues a lo mejor es mal que yo lo diga como reportero, ¿no?
pero verte a ti ahí, creo que era diputado local, en la Luis Pasteur, y empezaban a verse las computadoras, empezaban a verse todo este tipo, de llegar y verte a ti, a esta Elba y a otros, Vicente Lemus, entregar computadoras, creo fue el primer salón de cómputo en Chicoloapan, sí, ¿no? Sí. Y ver las caritas de los niños sonrientes, digo, es algo, pues que si tuvieses mucho que ver, claro, eso. Y yo me acuerdo cuando eras presidente, era larga distancia de aquí a Nesa. Y me acuerdo, iba yo a hablar a la zapatería que está, no, donde venden plásticos, en la media esquina de Hidalgo y Moctezuma. Había una cabinita. Así es. Ahí habla, y que sí moviste algo para que afuera. Mira, efectivamente la cuestión que te comento de la presidencia, cómo llegas y cómo pasan este tipo de anécdotas, pues es importante. Lo de la larga distancia, estando de presidente Domingo Hernández, me plantea el asunto de generarse esa gestión. Que fuera local. Viene Tolentino también como diputado federal, si no mal recuerdo, sí. Con la misma intención. Y bueno, si alguien hizo más que el otro, pues no hay ningún problema. Lo importante era que Chicoloapan o San Vicente de Chicoloapan dejara de ser larga distancia a cualquier comunidad de fuera. Hoy ese asunto se resolvió. Yo te puedo decir, pues yo trabajaba en Telmex, ¿no? Y tenía a mis hermanos trabajando y eran empleados de confianza. Justamente cuando estuve de presidente, vinieron a buscarme de Telmex para una gestión de instalación de infraestructura de Telmex. ¿Y sabes qué les dije? No, ahora se las voy a cobrar. Mi hermano, que era empleado de confianza, dice, oye, no seas así, me está pidiendo el director general que te hable yo contigo. Por mi hermano, cedí y le permití el acceso a Telmex. ¿Qué ganaba yo con un pleito personal a impedirle a la gente de Chicoloapan que tuviera esa larga distancia, esa línea directa sin larga distancia y que se fuera incrementando? Si es barato o es caro, ese es otro asunto, ¿no? Pero el internet, hoy los servicios que manda Telmex, pues son de primer nivel, ¿no? Y la verdad es que yo dije, no tengo por qué ser un obstáculo de mi bronca personal o laboral directamente con Teléfonos de México o el sindicato a poner un obstáculo en Chicoloapan. No, y bueno, se dieron eso. Sí, Tolentino, y obviamente Domingo sí, porque me consta, si Tolentino hizo algo, pues qué bueno, y si dice que hizo todo, pues también qué bueno. Al final de cuentas, te digo, ahí está. El beneficio fue Chicoloapan, no Chimalapa. Así es, ¿no? Y de la escuela, ¿no? De la escuela de bola repetida. Ah, te decía, sí, y efectivamente, estando en la diputación local, pues ya teníamos bueno, yo era, fíjate nada más, diputado local por Nueva Izquierda, por el PRD con Nueva Izquierda. 5 o 6 diputados de Nueva Izquierda. 3 por acá y otros 3 libres cada quien. Y pues yo me moví. En las negociaciones me colé a ser el vicecoordinador. El segundo de a bordo de 19 diputados. Y bueno, pues todo eso me permitió tener, pues siempre en las reuniones, la agenda legislativa del grupo parlamentario, las negociaciones políticas con los grupos parlamentarios, las negociaciones de gestión con el Ejecutivo Estatal, y parte de lo que hoy critica mucho Andrés Manuel, que nadie podía hacer alguna acción de programa o de negociaciones porque era corrupción. A lo mejor y sí, para algunos, ¿no? Entonces, había un programa de apoyo a la comunidad y ahí a cada diputado le daban un recurso de 2,5 millones. Y eso servía para que tú trajeras las computadoras, el programa de vivienda, láminas, cemento, varilla, pintura, impermeabilizante, en fin, un montón de cosas. Y bueno, pues yo lo utilizaba y en este caso,
por ser vicecoordinador y algunos acuerdos demás, pues a lo mejor sacaba yo más y me permitía traer todas esas computadoras, todo el asunto del programa de vivienda, del programa alimentario, o sea, de despensas y materiales y las computadoras. Y finalmente, qué bueno que tú lo dijiste, esa acción en la Luis Pasteur, donde estuvo el Barrieta y el difunto Vicente Lemus, pues tuve la oportunidad de entregar, no sé, como 20, 25 computadoras. Sí, porque aparte de esa, entregaste otras y pintura a una escuela, a un kinder de San Isidro. Exacto, era a todas las escuelas, pero bueno, en esa en particular y las Reyes Heroles, pues me tocó darles. Fíjate lo que presumía mucho allá en esa, porque yo en ese tiempo vivía en esa, que le contaba a compañeros de que fuimos a San Isidro, en aquel tiempo Chicolapa, no lo Rey La Paz, y llegamos a un kinder, a una primaria, no sé cuál es kinder, cuál es primaria, tú te de acuerdo, pero uno se llama Frida Kahlo y el otro, el esposo de Frida Kahlo es de Diego Rivera. Diego Rivera y Frida Kahlo. Y me acuerdo que entré a uno de los dos y era triste y pues algo así feo ver que la taza del baño era una fosa séptica y las cortinas pues los chavitos la habían agarrado para limpiarse, ¿no? Y a los 20 días, un mes, no sé, regresamos y habían puesto excusados chiquitos para los bebés y su lavabo, ¿no? O sea, fue algo, o sea, era lo que me llamó mucho la atención de ti y de otros políticos que estás aquí, que es algo que yo creo que la gente no se olvida, ¿no, Mano San Martín? Que debe... Yo te vuelvo a repetir, ya te dije mi origen, ¿no? ¿Cuál fue? Y si hoy la posición socioeconómica es totalmente distinta, te digo una cosa, sí sé mi origen. Qué bueno. Y no se me olvida mi origen. Y mi origen es aquí en Chicoluapan. Y si hoy puedo ayudar a algunas gentes porque me buscan, pues las ayudo, sí, indudablemente. Entonces, eso va a seguir así. Entonces, te decía, ese programa se dio. Pero, todavía cuando fui a la Diputación Federal, éramos 127 diputados. Y de Nueva Izquierda éramos muchísimos. Ruth Zabaleta, por citarte a una, y Octavio Martínez otro, y yo nos disputábamos algunas posiciones. Ruth Zabaleta la mesa directiva, Octavio Martínez la coordinación de los diputados de Nueva Izquierda o del Estado de México. Y yo buscaba tener la coordinación de un tema a nivel nacional, que es el desarrollo metropolitano. Y me quedé con ese espacio. Que fue el de la Concordia. Me quedé con el espacio, exactamente. Entonces, en ese espacio logro ser partícipe de la mesa directiva, donde se integraron 25 diputados de diferentes grupos y obviamente de diferentes estados. Y ahí se discutían muchas cosas, ¿no? Muchas cosas y que no sé si sea oportuno o no decirlo, pero aquí tiene que ver con cómo se financió al gobierno legítimo que pronunció Andrés Manuel en su momento, ¿no? Entonces, o sea, hay cosas que son tan, ¿cómo decirlo? Tan reales que no me las puedo callar. Cuando un hombre dice que no, y que no, y que no, no mentir, no robar, no traicionar, yo digo, a lo mejor en algunos casos, pero conozco perfectamente a la gran mayoría de muchos que hoy son gobernadores y que fueron del PRD, de él que también estuvo ahí y de otros más. Entonces, un día me decía un cuate, le digo, oye, así, este dinero, ¿qué onda? Porque es que el dinero de la política es para la política. Le digo, bueno, pues si tu explicación es esa, pues que así sea. Pero la verdad es que yo he cuestionado mucho a la izquierda, porque con una señala y con la otra cobra, ¿no? Entonces la verdad es que yo digo, hoy la ideología está totalmente perdida. Sí. Hoy tenemos un presidente que lejos de ser institucional, es prácticamente presidente de los que simpatizan con él. Y los que no, es una guerra constante y permanente. Yo creo que no debe ser así, pero bueno, ese es un tema que no voy a profundizar,
el asunto es mi vida, pero bueno, esto es parte de mi vida, la cuestión laboral en términos privados y la cuestión del servicio público, que fue el último de la Diputación Federal. Entonces, hay tantas y tantas cosas que sucedieron y que bueno, pues luego te platico, ¿no? El asunto de dejar la Diputación Federal y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y me da por poner mi panadería. Ah, sí. Y puse mi panadería y ahí estamos, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió con la panadería? Pues fue algo que yo traía desde chamaco. Ya te dije, trabajé en la panadería y dije, pongo en la panadería. Y pues ahí me tienes diario a las 4 de la mañana, igual de lunes a domingo. De 4 de la mañana a las 9 de la mañana. Los Y de los 3 pollitos. Y luego de las 4 de la tarde a las 9 de la noche. Diario. Y no, pues te vas perdiendo también otras cosas, ¿no? Pues alguna actividad por acá o por allá, o el fútbol. No, pues terminé por dejarla. Y bueno, al final todos los aparatos que compré, el horno, las revolvedoras pero y no demás. te con el gusanito. No, claro que no me quedé con el gusano. Y entonces traspasé toda mi maquinaria a un precio prácticamente arrematado. Sí, pues es que ya me había yo quitado el gusano y demás, y dije, vámonos, ¿no? Trabajé, no me considero campesino, pero trabajé el campo desde el 2006. Me acuerdo que una Navidad le regalaste unas calabazas a otros reporteros y a mí, ¿no? Me iba muy bien en esa parcela, frijol, calabaza, maíz y lo que pudiera sembrarse. Entonces, me fue muy bien y la verdad es que a mí nadie me puede decir, ni nadie me puede engañar, ni cuestionar si sabes o no agarrar una pala, si sabes cortar o no un zacate, si sabes o no piscar una mazorca, ¿no? Levantar un frijol, o levantar una calabaza, o la flor de calabaza, que también es otro tema, ¿no? Pero bueno, o sea, me encantó tanto disfrutar la vida. Hoy nuevamente estoy metido en la política, bueno, más bien nunca la dejé, pero no le había yo puesto tanta énfasis como ahora, creo yo. Y entonces, pues aquí estamos. Esa ha sido, a grandes rasgos, la vida de Manuel San Martín a mis 61 años. Para terminar, platicando algo del fútbol, esa pasión tuya. Bueno, fíjate, se me olvidó decirte del fútbol. De chamaco, pues siempre me gustó el fútbol. Siempre. Pero pues te decía, no había dinero, ¿no? Y descalzo yo jugaba. Una vez jugando en la calle, le di una patada a un poste y me volé la uña del dedo gordo del pie derecho. Esa era tanto mi gusto que me pasó eso, pero no lo dejé. Y luego con los hijos del difunto Daniel Carrillo, Silverio, Carlos, el difunto Mauricio, Vicente, se hizo un equipo, estábamos chamacos, 8 o 9 años, iba yo y jugaba descalzo. Y aquí había pues un representante de la empresa Garcís, el papá de Rafael Gómez Alvarado, en paz descanse, ¿sí? Él tenía aquí su taller en su casa, aquí en Zaragoza. Y luego traían zapatos usados, primos. Y ese fue mi primer par de zapatos que tuve yo de fútbol. 1 y 1, los primos. Ese fue. Y ahí compraba mis balones. Ya para esos años tendría yo como unos 12 años, 13, ¿no? Y así fui creciendo hasta que tuve ya como 16 años y empecé a jugar con un equipo que les decían los panaderos. De mucha gente que hoy conozco, ¿no? De Mundo, de Cirilo, de Humberto, el famoso Virici, del Nabor, del difunto Isidoro el Mamón. No, hombre, y cantidad, y con ellos empecé a jugar. Después hubo quien me picó y vamos a hacer un equipo, mi compadre Arturo, Luis Lemos de la Rosa, que paz descanse, Enrique Pérez Palacios, mi amigo, también le mando un saludo, y hicimos el equipo Novatos, allá en 1979. Y hasta la fecha. Y hasta la fecha. Más de 40 años, 44 años va a cumplir. Y pues por supuesto, a todo me adaptaba yo de inmediato a la labor, en este caso de trabajo. Mucho más al fútbol. Mucho más al fútbol. Y pues, ¿qué te cuento? Ganamos campeonatos, perdimos otros, pero siempre en la línea de ser los mejores. Siempre en la línea de ser los mejores.
Y bueno, pues hoy con mi equipo de veteranos, pues lo mismo, ¿no? Campeones de liga, campeones de copa, subcampeones, hemos ganado y hemos perdido. Pero no, hombre, me encanta, me encanta. Pues mira, Manuel, hablas de que jugaste descalzo, ¿no? Y vuelvo a esos ayeres cuando empecé a trabajar contigo, el Deportivo San José. Cuando llegaste, estamos en un chingo de uniformes y balones. Exactamente. Hay los chavillos, hay bien felices, jóvenes. Cuando yo llego a la presidencia, una de mis ideas muy propias y otra, y la otra parte que me lo pidieron, era que empastáramos un campo de fútbol. Empastamos tres. Y como nunca a mí me regalaron una playera de fútbol. Yo creo algo tuyo. Entonces yo dije, aquí hay recurso para impulsar por lo menos el fútbol. Y por lo menos una vez al año regalaba yo 120 equipos de fútbol. Cada equipo se conformaba por no menos de 20. Vamos a hablar de 20. O sea, 20 uniformes por 120 equipos, échale. Y todos me los hacía el difunto también Rolando Martínez, con quien laboré prácticamente 9 años en la presidencia, en la Diputación Local y en la Diputación Federal. Y los equipos recibían en San José, los equipos recibían aquí en Las Minas. Y bueno, pues la verdad es que me gustaba tanto que como a mí nunca me regalaron nada, yo no me regalaba. Y hoy me cuestionan mucho hasta en mi familia, porque yo les regalo los uniformes a mis muchachos, ¿no? O sea, la verdad es que lo voy a seguir haciendo porque es un gusto y además porque puedo. Pero la verdad es que esa es una añoranza. Te decía, no había para zapatos, jugaba descalzo. Hoy que se tiene, lo comparto. Qué bueno. Esa es la diferencia. Qué bueno. Y la verdad te digo, ganamos muchos campeonatos, perdimos otros y demás, pero todo muy bien. Producto del fútbol, 4 operaciones de cambio de ligamento cruzado anterior y 2 operaciones de corrección. O sea, 6 operaciones en la pierna derecha o en la rodilla derecha y una en la izquierda, que esa sí quedó desde la primera operación que me hicieron del cambio del ligamento cruzado. Pero bueno, aquí estoy, bendito Dios, físicamente me siento fuerte. San Martín para rato. Voy al gimnasio a recuperar y rehabilitar mis rodillas. Entonces, muy bien. Yo digo, va a haber San Martín hasta que Dios lo quiera. O sea, sin duda, ahí vamos a estar. Bueno, Manuel Cervantes, es una suerte, gracias por estar ahí con nosotros en este programa de Chicolapan de Carne y Hueso, que vean uno de los personajes más importantes, si no de los antiguos, pues es de los más contemporáneos, y que tiene ese gusto por platicar su vida, ¿no? Que la gente sepa que ustedes son personas comunes y corrientes, que son personas que sienten pasión, sienten gusto, sienten esa necesidad de estar con la gente, y qué bueno que ayudes a todos. Gracias por haber venido y ojalá sigas visitando. No, claro, por supuesto, comentarte también que yo me casé en 1987, esa parte, yo me casé en 1987 y voy a cumplir 36 años de casado. Tengo 3 hijos, ya mayores, ninguno se ha casado, pero bueno, pues es ¿para qué ser infeliz ahora? Pueden ser feliz Pues gracias a ti también, Gilberto, por darme esa oportunidad de que la gente sepa, se entere de cosas de la intimidad de Manuel San Martín. No todo es política, no estoy en contra de nadie, tenemos diferencias, sí, pero nada es personal. Nada es personal. Y luego los dichos tienen mucho que ver, ¿no? Porque dicen, la verdad no peca, pero incomoda. Pero esto es así. Pero mientras sean cuestiones de carácter político. En la vida privada se han metido conmigo, yo no me he metido con nadie en la vida privada de nadie, ni lo voy a hacer. O sea, te digo, estas cosas no son personales, son diferencias o intereses si fuera el caso, ¿no? Pero es así, sin ningún problema. Es por ahí que dice, ¿no? De que cuando uno habla con la verdad, pues no ofende, pero sí incomoda y muchas veces lastima, ¿no? Claro. Primero, Sebastián, gracias por estar con nosotros. No, a tus órdenes, Gilberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día. Pues muchas gracias, invitar a todos los vecinos de Chicolapan
Para el próximo lunes estamos con las puertas abiertas para que nos manden sus reflexiones, no sé, notas, denuncias ciudadanas. Estamos para servirles de puertas abiertas aquí en Informativo Mequense. Gracias y hasta la próxima.